Ahora sí, ya comenzó la grabación. Buenísimo. Bueno, buenos días, sean todos bienvenidos al webinar El cambio climático, efectos sobre el clima de Misiones. Agradecemos en especial la presencia de las autoridades de nuestro colegio, Instituto Roque González. A los alumnos del segundo año A, B y D, colegas del Departamento de Ciencias Sociales, y en especial a la licenciada Belén Martorelli, y aparte del equipo del Observatorio Astronómico de las Misiones pertenecientes al Parque del Conocimiento de la ciudad de Posadas, que nos acompañan. La disertación sobre el cambio climático efecto en el clima de Misiones está a cargo de Belén Martorelli. Su formación, ella es licenciada en Ciencia de la Atmósfera, egresada de la UBA. Actualmente se desempeña en el marco del proyecto Observatorio Astronómico SAPEN CDK 24, realizando el análisis de variables meteorológicas para el monitoreo y conservación del instrumental que se utiliza en el observatorio y presentación de informes para la toma de decisiones. También es becaria doctoral 2020-2025 del INTA CONICET. Bien. También formó parte de la Universidad Nacional del Plata en los años 2013-2016 dentro del programa de incentivo 11G133 sobre energía solar térmica de concentración. Se desempeñó como divulgador científico de Ciencia de la Atmósfera, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, entre los años 2013-2015, entre otras actividades. Belén, nuevamente agradecemos tu predisposición. Como somos muchos los conectados y para que la disertación se realice de forma ordenada, solicitamos a nuestros alumnos mantener el micrófono apagado durante la disertación para evitar acople o distracción. La cámara debe estar encendida durante toda la disertación. Si surge alguna consulta, escribir en el chat una vez finalizada la disertación. Los profesores de la cátedra, Silke César, Dornelles María Laura y Acosta Rosana Cecilia, organizarán las preguntas y las expresarán de forma oral o darán lugar a que hagan los alumnos de forma oral. Antes de comenzar con la disertación, nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú lo dijiste, donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Hazte presente en nuestra reunión, dándonos comprensión para que sepamos aceptarnos mutuamente, capacidad para el diálogo, para escuchar las opiniones de los demás y el espíritu de colaboración. Que este encuentro nos ayude a desarrollar nuestro espíritu comunitario y nos enriquezca en el conocimiento. Amén. Ahora sí, Belén, puedes presentar tu pantalla. Muy bien. Ahí estamos. A ver. Bien. Muy bien. ¿Ahí ven todos? Sí, muy bien. Profesoras, ¿arranco entonces? Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Como dijo la profesora, las preguntas, cualquier cosa las hacemos al final. Con confianza, no hay problema. Las preguntas yo traté de responderlas a todas, así que no tengan vergüenza de preguntar. Como dijeron las profesoras, soy licenciada en meteorología. Meteoróloga es el nombre que más se conoce a los que estudiamos esta carrera. Voy a hablar un poco del cambio climático, de los efectos en el clima de Misiones, y voy a tocar algunos otros temas de meteorología que espero que les interesen y sea entretenido. Bien, empecemos entonces. La presentación va a estar dividida en 4 partes, ¿sí? Bueno, el cambio climático, qué es, si es antropogénico, si es natural. Antropogénico significa que tiene causas humanas, cuáles son las consecuencias de este cambio climático y su impacto en Misiones. Después vamos a hablar de un fenómeno que se llama El Niño, por ahí lo escucharon hablar.
que genera sequías, genera inundaciones y se afecta o no a emisiones. Después vamos a hablar de las tormentas y los tornados. Y por último, de algo que en general lo vemos siempre, pero por ahí no sabemos bien cómo se hace, que es el pronóstico del tiempo. Empecemos entonces. Lo primero que uno piensa en cambio climático es qué es, ¿no? ¿Qué es el cambio climático? Bueno, son dos palabras que por ahí las escuchamos mucho, pero ¿realmente sabemos lo que significa? La palabra cambio climático, la definición, sería que es una variación significativa y persistente del clima durante un largo periodo de tiempo. Pero en palabras simples, ¿qué es? Es un cambio, ¿sí?, que se da de una manera muy marcada, es decir, que se puede notar, no es que se ve de un día a otro y ya está, sino que se va viendo a lo largo de los días, de los meses y de los años, por eso decimos un largo periodo de tiempo, y que es persistente, es decir, siempre notamos el mismo cambio, la misma variación en las variables meteorológicas que pueden ser la temperatura del aire, del océano, la humedad, las lluvias, etc. Lo que más se conoce o se ha visto en el cambio climático es la temperatura. Acá hay un pequeño gráfico de cómo ha cambiado la temperatura, ¿sí?, a lo largo de los años, cómo ha variado la temperatura global, es decir, la temperatura a lo largo de todo el mundo, ¿sí?, como un promedio, cómo ha ido cambiando. Si nos fijamos, hay un aumento, ¿sí?, de a poco se va viendo. Ahora, ¿por qué cambia el clima? ¿Qué es lo que hace que cambie? Bueno, como yo les comentaba antes, tenemos cambios que son, o fenómenos que son naturales y fenómenos que son provocados por nosotros, los seres humanos. Dentro de los cambios naturales, por ejemplo, que son los forzantes naturales, tenemos lo que sería toda la actividad solar, ¿sí?, las manchas solares, los ciclos solares, que tienen una frecuencia o un ciclo de 11 años, donde hay más manchas solares o menos manchas solares, y eso cambia cuánto el Sol irradia o envía radiación hacia la Tierra. Y eso, por lo tanto, cambia las temperaturas también. Por otro lado, tenemos el cambio en la órbita de la Tierra. Y este dibujo lo que quiere mostrar, esta animación, es que la órbita terrestre, como nosotros la conocemos, que es una elíptica, cada 100.000 años cambia entre ser más elíptica o más circular. Esto se llama excentricidad, es el nombre que se le pone a ese fenómeno. Por otro lado, tenemos cómo cambia el ángulo de la Tierra, lo que se le llama oblicuidad, ¿sí? La Tierra está inclinada unos ciertos grados y por eso tenemos las estaciones. Este ángulo cambia cada 41.000 años. ¿Sí? Son cambios que ocurren cada muchos años, por lo tanto, son cambios climáticos naturales, y además que ocurren de una manera que nosotros no influimos en que cambie el ángulo de la Tierra, en la actividad solar, así que son cambios naturales. Ahora, ¿cómo nosotros podemos afectar el clima? Bueno, lo más conocido son las emisiones de gases en la atmósfera, los famosos gases de efecto invernadero, a través de la tala de árboles, porque tenemos cada vez menos árboles que puedan absorber esos gases de efecto invernadero y transformarlos en oxígeno para respirar, y también cambios en el agua de océanos, mares y ríos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estos cambios que nosotros generamos? Bueno, esta es una foto de uno de los glaciares en Estados Unidos, ¿sí?, en uno de los parques que ellos tienen, en el 1900. Podemos ver acá en blanco el hielo. ¿Qué ocurre en el año 2005? Fíjense cómo retrocedió, o sea, cómo se fue derritiendo este glaciar. Esto obviamente genera un aumento en el nivel del mar. Por otro lado, tenemos una mayor frecuencia de sequías, ¿sí? Como cambia las condiciones del tiempo, puede ser que tengamos menos lluvias a lo largo de los meses y por lo tanto esto genera una mayor cantidad de sequías.
Y por otro lado, por ahí un efecto que por ahí no se conoce mucho, que tiene que ver con que justamente la contaminación en el océano y el aumento de gases de efecto invernadero genera una acidificación del océano, ¿sí? El océano se vuelve más ácido y eso afecta mucho a los corales. Los corales son animales vivos y además sirven como protección para otros peces que viven en los arrecifes de coral. Si los corales se vuelven blancos, comienzan a perder eso que genera para proteger a los peces. Entonces empieza a haber una cadena alimenticia que se empieza a afectar. ¿Cómo se puede medir el efecto del cambio climático en Misiones? Hace unos años, no muchos, unos 3 años, 4, profesionales de varias carreras, desde meteorología, astronomía y demás, se juntaron lo que sería dentro de la ONU, el IPCC, es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde todos estos científicos estudian cómo el cambio climático está impactando en el mundo. En particular en Argentina se hicieron estudios dentro de regiones. Lo que es Misiones está incluido en la región del noreste, ¿sí?, del país, y se estudió qué fue pasando desde 1960 a 2010, cómo fueron cambiando las condiciones climáticas, y se hicieron proyecciones, es decir, se pronosticó a 30 años y a 100 años qué podría pasar. Lo que se observó es que la temperatura media en todo este tiempo mostró un aumento, la temperatura mínima diaria en realidad. O sea, se fue viendo que la temperatura mínima que se fue midiendo en las estaciones fue aumentando. Por otro lado, la precipitación media anual, es decir, se hizo un promedio durante todos los años de la lluvia que fue cayendo, aumentó en toda la región. Ahora, ¿qué sería el futuro cercano? Sería pronosticando desde 2015 a 2039. Se observa que las lluvias no van a cambiar y es muy probable que siga aumentando. Y mucho más lejos, habría una mayor precipitación extrema, pero esto hay que tomarlo con cuidado porque cuando se hacen pronósticos a muchos años, los errores pueden ser mayores. Esto es lo que están observando los científicos ahora, pero es probable que a medida que vayan pasando los años, los nuevos estudios vayan mostrando otros resultados. Vamos a hablar un poco de lo que es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es un fenómeno climático que ocurre gracias a la relación entre la atmósfera y el océano, que son dos sistemas que están muy relacionados. El fenómeno del Niño son 3 fases que tiene, es decir, 3 momentos para calificarlo. ¿Qué son las condiciones normales? Las condiciones normales quiere decir cuando no hay fenómeno del Niño, que ahora vamos a ver qué es. Yo les puse acá un planisferio porque vamos a centrarnos en lo que ocurre en la zona de Indonesia y en la zona de las costas de Chile, que es de estas 2 zonas es donde ocurre este fenómeno. Hay un tipo de vientos que ocurren en la zona del Ecuador que se llaman vientos alisios, es un nombre que se le pone. Estos vientos son muy intensos y lo que generan es arrastrar el agua cálida que ocurre sobre el Ecuador, hacia las zonas cercanas a Indonesia. Cuando uno tiene agua muy cálida sobre el océano, comienza a ocurrir evaporación, lo que se conoce como el ciclo del agua, comienza a hacer evaporación, se comienzan a formar lluvias y muchas precipitaciones en esta región. Bueno, el aire sube, ¿sí?, condensa, forma las nubes y luego vuelve hacia la región de las costas de Chile, ¿sí? Esto es una circulación que ocurre, es decir, un movimiento del aire en superficie y en altura. Estas son lo que llaman condiciones normales. Es decir, las lluvias se encuentran
por esta zona de Indonesia. ¿Qué es el fenómeno del Niño? Bueno, el fenómeno del Niño es cuando estos vientos que yo les contaba se vuelven débiles, ¿sí? Porque van cambiando la intensidad cada tantos años. Cuando se vuelven débiles, no pueden arrastrar o empujar esta pileta de agua caliente que yo les contaba, entonces se mantiene sobre todo sobre el Océano Pacífico. Entonces, las lluvias que antes veíamos más cerca de la zona de Indonesia se encuentran sobre el centro del Pacífico. ¿Qué ocurre? Este fenómeno, por un lado, se llama el fenómeno del Niño, porque comienza a ocurrir o se empezó a descubrir cerca de la época de Navidad, por unos pescadores que empezaron a notar este fenómeno de aguas cálidas en esta región, justo en esa época y que se repetía cada tantos años. Le llamaban el Niño justamente porque era cerca de la época de Navidad. Este fenómeno, además de generar precipitaciones sobre esta región, fíjense que el agua caliente, ¿sí? Estos colores indican agua caliente, muy caliente, 4 grados, que para el océano es bastante, cerca de las costas de Chile. En Chile, esto genera graves problemas a lo que es la pesca, porque estas aguas no tienen muchos nutrientes y por lo tanto los peces en general o mueren o no se encuentran cerca de la costa para poder pescar. Además de que genera un fenómeno de marea de algas que se vuelven rojas, comienzan a generar problemas en manchar barcos y sobre la costa se observa un color rojo. Ahora, en este mapa lo que les quiero mostrar es cuáles son los impactos del Niño en la época en la que más se observan, que es de diciembre a febrero. Fíjense que sobre la zona de Misiones, lo que se ve es que en general genera tiempo húmedo y cálido, ¿sí? Y por otro lado, en la época de junio-agosto, es más que nada un efecto cálido. ¿Por qué se muestra en estos meses? Porque es cuando más se ve los efectos. Así como existe el fenómeno del Niño, existe la contraparte que es el fenómeno de la Niña. El fenómeno de la Niña, lo que ocurre es que estos vientos que yo les decía llamados alisos son mucho más fuertes. Entonces, arrastran esta pileta de agua cálida mucho más contra la zona de Indonesia, mucho más. Entonces, lo que se observa, fíjense, acá hay un color más azul, es que hay un afloramiento, es decir, agua que está mucho más profunda en el océano, sube y aparece en las zonas de las costas. Esta agua tiene muchos nutrientes, por lo tanto favorece mucho la pesca cerca de las costas de Chile. Por otro lado, la Niña en nuestra región genera condiciones frescas y secas. Está asociada en general con sequías dentro de diciembre a febrero y en junio a agosto. Sigamos. Eso que les conté es el fenómeno del Niño. Ya que estuvimos hablando de lluvias, de ascenso de aire, vamos a entrar un poco en el tema de las tormentas. ¿Qué son las tormentas? ¿Qué tipo de tormentas hay? Veamos. Para que se forme una tormenta, básicamente se necesitan 3 cosas. Primero, aire caliente, mucha humedad o una humedad bastante alta. Ustedes seguramente se escuchan por la radio cuando en general se pronostican tormentas, se habla de que hay una humedad bastante elevada. Un mecanismo o algo que haga que el aire suba. Ahora vamos a ver eso. Tipos de tormentas hay 2, que son las tormentas ordinarias y las supercelda. Quizá la supercelda es un poco más conocida porque son las tormentas más fuertes. Vamos a ver un poquito de estas tormentas ordinarias. La tormenta ordinaria es esa tormenta que ocurre y que dura 20 a 30 minutos.
no es una tormenta que dure demasiado tiempo, pero que genera vientos muy intensos y puede llegar a producir tornados, pero duran poco tiempo. Acá yo les muestro una animación para que vean cómo el aire sube, se va formando la nube, ¿sí? Estos son niveles de presión, pero es porque a los meteorólogos nos sirve mucho usar con niveles de presión, pero si ustedes se fijan, esto es altura. Llegan a 10 kilómetros, más o menos la altura de las tormentas. Y fíjense cómo se desaparece bastante rápido. Y acá tenemos una nube que seguramente ustedes habrán visto con esta formita como aplastada en altura. Sigamos. ¿Qué son ahora las superceldas? El nombre supercelda da idea como que es algo súper, como que es algo importante. Bueno, si uno pudiera mirar, o sea, los estudios que se han hecho de supercelda, se observó que más del 90% pueden ser severas. Severas significa que pueden causar muchos daños, que tienen mucha precipitación, o sea, mucha lluvia y muchos vientos. Pueden producir granizo, estas son en general las tormentas que están relacionadas con granizo, con inundaciones y con los tornados. Y el tiempo de vida puede ser de 1 a 2 horas, es decir, es mucho más el tiempo que puede durar. Y están asociadas en general a la actividad eléctrica. Por ejemplo, esta es una foto tomada desde un avión, este tipo de tormentas. Ahora, veamos los tornados, que justamente surgen en estas tormentas. El tornado se forma a partir de tormentas severas, ¿sí? Principalmente las superceldas. Tiene el ancho de 2 cuadras aproximadamente, y no son tan grandes, y afectan una pequeña área, es decir, el tornado no afecta a una gran zona, simplemente el área que afecta es pequeña, pero tiene una gran destrucción. De hecho, uno podría desde un satélite observar, de hecho en Estados Unidos se hacen, y acá también, cómo el caminito que va generando el tornado a medida que va avanzando por la destrucción que va generando. Y tiene una corta vida, si bien la destrucción es bastante importante, duran entre 15 y 30 minutos. Esto hace que cueste mucho aprender de ellos, porque es poco el tiempo que uno tiene para tomar datos, además de que es muy peligroso. Acá tenemos una foto de un tornado acá en Argentina. Si me funcionan, les quería mostrar cómo se forma un tornado. Tenemos una diferencia de vientos, ¿sí? El viento cambia, el viento que sentimos en superficie, si donde estamos nosotros y unos kilómetros más hacia arriba puede cambiar. Este cambio en la fuerza del viento genera, como acá lo ven, como un rollo. Este rollo sube y ahí va formando el tornado. Sigamos. ¿Existen tornados en Argentina? Sí, existen. En Misiones han visto algunos, en especial en 2009. ¿Cuál es el problema? No hay un gran registro de tornados en Argentina. Por un lado, porque a veces ocurren en zonas donde son grandes campos y por ahí no se ven justamente el tornado, pero se observa la destrucción. Todavía faltan algunos instrumentos para poder estudiarlos mejor, pero existen y en gran cantidad. Este es un estudio que se hizo acá en Argentina, que es una meteoróloga. Lo que acá les quiero mostrar es justamente la cantidad de casos registrados en Argentina en estas épocas. El trabajo es bastante viejo, pero sí ilustra las zonas donde ocurren más tornados. Fíjense que sobre la zona de Santa Fe, sobre la zona de Buenos Aires, son zonas que tienen bastantes tornados. La época más propicia para los tornados es entre octubre y marzo, justamente la época de verano nuestra, justamente porque son las zonas donde más tenemos tormentas. ¿Cuáles son las precauciones que hay que ver en el caso de una tormenta o un tornado? Es cierto que a algunos nos gusta ver tormentas, otras personas
pueden tener bastante miedo y es entendible, pero en los dos casos hay que tomar precauciones. Si hay tormentas o hay advertencia que pueden ocurrir tornados, lo mejor es, si uno está en la casa, alejarse de las ventanas, ¿sí? Estar en habitaciones cerradas y obviamente teniendo precauciones y, por supuesto, si uno tiene cosas en el patio, tratar de guardarlas para que el viento no las lleve o no las use como impactos contra la misma casa. Bloqueando el camino. Vale, chicos, pues es imposible. Voy a ponerle un poquito. Chicos, disculpen, ¿eso es mío? Bueno, ahora, ¿sigo? Sí, vale. Perdón, pensé que se me había activado algo. Entonces, si estamos en un auto, no es seguro. Sí, los autos no son seguros cuando hay tormentas, cuando hay tornados. Lo importante es bajar en lo posible y buscar un refugio en un área baja, como una zanja o un barranco. ¿Por qué? Porque justamente los tornados lo que hacen es, además de destruir casas, edificios, pueden levantar autos, pueden usar los restos de chapas, escombros, árboles y usarlos como proyectil por la velocidad en la que andan. Entonces lo importante es estar en zonas bajas y por supuesto cubrirnos en lo posible la cabeza, estar agachados. Y muy importante, mantenerse informado con la información oficial, ¿sí? De los canales oficiales. En este caso, en Argentina, es el Servicio Meteorológico Nacional. Ahora vamos a hablar un poco de eso también. Ahora vamos a un tema que en general a los meteorólogos se nos critica mucho, con justa razón. Por eso yo espero que después de ver esto entiendan un poquito más de por qué el pronóstico falla, cómo se hace, cuánta complejidad tiene y por qué es tan difícil a veces de pronosticar y por qué a veces decimos que llueve y no llueve. El pronóstico de tiempo ustedes lo verán en la televisión, hay aplicaciones en los celulares, lo podemos escuchar en la radio y es muy importante. ¿Sí? El pronóstico del tiempo, si uno por ahí no se puso a pensar, pero antes de salir a la escuela, antes de hacer un asado, antes de organizar una salida, un picnic, uno mira el pronóstico del tiempo para ver si va a poder ir al parque, si va a poder estar con remera o no. Es muy importante. Vamos a ver cómo se hace. Básicamente tiene tres partes. Una que es la toma de datos meteorológicos, otra es el envío de información y otra es el análisis de esos datos y la difusión en redes y medios de comunicación. Vayamos a la toma de datos meteorológicos. ¿Cómo se hace? Bueno, si alguno fue al Parque del Conocimiento o pasó cerca del aeropuerto, por ahí vieron que hay como una casita, una estructura de esta forma, que se llama abrigo meteorológico. Allí adentro están estos instrumentos. Los termómetros, que miden la temperatura. Ustedes me van a decir, ¿pero por qué hay dos? Bueno, uno mide la temperatura máxima del día y otro mide la temperatura mínima del día. Tenemos la humedad, tenemos la presión, tenemos el viento. ¿Sí? Esto es una veleta, que en general se colocan en torres bastante altas para poder medirlo mejor. Sigamos. Estos datos se toman 4 veces por día. A las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche y no en todos lados, pero se trata de a las 3 de la mañana. Bien. Hay otra información que podemos obtener también de otros lugares. Acá hay una gran cantidad de imágenes, vamos a ir viéndolas. Los satélites nos ayudan mucho para obtener información. Los barcos a lo largo de la travesía toman datos y también los envían porque es muy importante. Los aviones, a medida que van realizando los vuelos, van tomando datos también. Acá está la estación meteorológica que yo les mostraba. Y
los radares también, por ejemplo. Sigamos. Muy bien, tenemos un montón de información. ¿A dónde la mandamos? ¿Cómo la enviamos? Bueno, estas personas que toman los datos son los llamados observadores meteorológicos. Ellos toman los datos a estas horas y los van escribiendo en código para enviarlo de una manera más fácil a el Servicio Meteorológico Nacional. Y los profesionales van recibiendo esa información. Van dibujando mapas, van viendo en computadora qué datos les van llegando. Y lo que es muy importante es que esto llega de todas las estaciones del país. Y se van enviando a el Servicio Meteorológico Nacional, que a su vez lo comparte con el resto del mundo. La meteorología es una ciencia en la cual la información se tiene que compartir para poder entre todos ayudar y pronosticar mejor. Ahora, está todo muy bien, tenemos los datos, los mandamos, ¿y cómo pronosticamos? Bueno, ahora vamos a usar algo que se llaman las supercomputadoras, que es lo que sería justamente el corazón de los pronósticos, lo que lo genera. ¿Qué es una supercomputadora? Bueno, por ahí acá la imagen suena un poco rara. Esto es en Estados Unidos, esto es acá en Argentina, en el servicio. Son un montón de computadoras, lo que serían como si fueran los CPU de las computadoras de escritorio, pero mucho más grandes, colocados uno al lado del otro en un espacio enorme. Es un montón de material, ¿sí?, electrónico, que requiere obviamente mucha mantención, pero ¿para qué sirve? Para poder procesar, es decir, analizar, calcular y demás, toda la información que estamos mandando. ¿Por qué se necesitan estas computadoras? Porque hacen un montón de cuentas, serían como si fueran calculadoras, pero mucho más poderosas. Y pueden resolver cálculos, ecuaciones y dar resultados mucho más rápido. Ahora, ¿solo nos quedamos con eso? No, estas máquinas están programadas para devolver mapas, información. Estos mapas que yo les muestro así son algunos mapas que se pueden encontrar en la página del servicio. Este, por ejemplo, me habla de la lluvia acumulada en 24 horas, es decir, cuánto lluvia va a haber en 24 horas, las temperaturas que se pueden ver, el viento. Ahora, esto me lo devuelve una computadora. ¿Es verdad? ¿Está bien? ¿Va a ocurrir realmente eso? Bueno, ahí entra en juego el trabajo del meteorólogo, que son los análisis de esos mapas o de los datos. Los pronosticadores, sí, los meteorólogos que se encargan de pronosticar, analizan estos datos, discuten mucho con sus compañeros, utilizan imágenes de satélite, lo mismo a través de las computadoras, para poder decidir si lo que la computadora devolvió, que serían los modelos, está bien, está mal, hay que corregirlo. ¿Qué ocurre? Una vez que todo ese trabajo se hizo, es cuando nosotros lo escuchamos en la radio o lo vemos en las páginas del servicio meteorológico o en la televisión. Lo que es muy importante es que ustedes me pueden decir, bueno, pero también en los celulares hay un montón de aplicaciones que me dan el pronóstico. Sí, es cierto, pero justamente son aplicaciones, no están analizadas por un meteorólogo. Lo que estas aplicaciones hacen es tomar lo que estas computadoras devuelven y mostrarlo, nada más. Entonces es muy probable que haya un error y puede fallar ese pronóstico, más que el que uno puede ver en los canales oficiales. Por eso es muy importante el valor de los meteorólogos y el valor de mirar los lugares donde es seguro que la información está chequeada y está hecho, digamos, con conocimiento. Que si uno mira una aplicación, justamente
¿por qué el pronóstico falla? Hay muchas causas. En general lo que ocurre es que puede haber un error en los datos tomados, la persona se pudo equivocar, el instrumento pudo medir mal. El meteorólogo se puede equivocar, pues está muy bueno cuando hay discusión entre pares. Puede haber falta de experiencia, entonces el que está más experimentado puede ayudar un poco más al que es nuevo. Y por otro lado, error en los cálculos de los modelos. Justamente son modelos meteorológicos. Yo les puse esta imagen que es cómica, pero para que ilustra bien. La atmósfera tiene una forma determinada y los modelos y estas computadoras tratan de aproximarse, pero se pueden equivocar. ¿Sí? Ahí no es perfecto. Justamente todo el tiempo uno tiene que ir mejorando para poder llegar, aunque realmente nunca se va a llegar a ser perfecto, ¿sí? El modelo de la atmósfera, pero lo más cerca posible. Así que por eso es que a veces el pronóstico falla. Cuanto más información tengamos, cuanto más preparados estemos y cuanto más instrumentos tengamos en lo que es computadoras, seguramente se falle menos en el pronóstico. Como ustedes saben, yo soy parte del sorteo de las misiones. En general en el Facebook y en el Instagram subimos mucha información, datos, videos sobre estos temas, así que los invito a, si quieren sumarse, para ir aprendiendo un poco más. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Belén. Perdón. Excelente y súper interesante como fue en el primero. Así que Gracias. invitamos a nuestros alumnos si tienen alguna consulta, quieren hacerle alguna pregunta a la licenciada, algo que no entendieron, lo que fuera, a los colegas también. Ahí está. ¿Nadie? ¿No? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. Para la licenciada Belén. Sí. El efecto de los vientos o las causas que produce el monzón, ¿son iguales a esto que vos explicabas de los vientos alisios? Sí, tienen que ver. Tienen que ver, o sea, está relacionado. En realidad, como la atmósfera, digamos, en lo que los está muy relacionado lo que ocurre en la zona del Ecuador con el monzón, sí. Sí, están, no es exactamente lo que genera el monzón, pero sí. Acá en Sudamérica, no sé si vos te referís al monzón relacionado, que conocemos en general, que es el monzón de África. Sí. Claro. Sí. O sea, ahí se nota más el efecto de los alisios, pero en nuestra región, que tenemos un monzón, no es tan así. Pero sí, tiene que ver con eso. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bien, invitamos a las autoridades de nuestro colegio a que puedan decir algunas palabras de agradecimiento. Creo que está presente la señora Sandra Rodríguez y Cecilia Mendoza. Hola, sí, no sé si me escuchan. Porque estuve sin cámara. Hola. No sé si está Sandra, si no, bueno, correspondería por ahí que la señora Sandra los salude. Pero bueno, en nombre de todo el equipo directivo de la escuela, te agradecemos nuevamente, Belén. Damos muchas gracias de que estés con nosotros nuevamente y de que todos los alumnos puedan disfrutar de este hermoso encuentro que hemos tenido. Creo que todos estamos aprendiendo un poquito, por ahí las profes ya más especializadas en el área estaban organizando esto, así que desde ya muchas gracias. Muchas gracias a todas las docentes que han organizado. En nombre de los alumnos también te agradezco de poder
escucharte nuevamente. Habíamos estado ya en el otro encuentro que tuviste, que también fue tan hermoso como este. Así que muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y esperamos que pueda repetirse esto porque realmente es muy lindo. No sé si se encuentra Sandra, si ella también puede saludarlo. Bueno, desde acá yo te había escrito en el chat que también te dejaban los saludos la señora Alicia, que había compartido también el encuentro anterior con nosotros. Así que muchísimas gracias por tu presencia. Gracias. No sé si ahora me escuchan. Sí, ahora sí. No sé qué pasa hoy con mi internet, porque hace de las 7 de la mañana estoy así, que estoy sin cámara, que entro, que salgo, que me salga de la reunión. Muchas gracias, Belén, ¿no? Igual que la otra vez, muchas gracias de parte de toda la institución. Hoy el padre no ¿te acordás que la otra vez un ratito? Sí. Y ojalá se repita. Hay muchas gracias al departamento de muy bien haciendo. A todos los chicos que estuvieron hoy, que vi que fueron muchos los conectados. Estoy segura de que se quedaron así movilizados, porque uno ve todo esto y más allá de lo que aprende en el momento, le surgen nuevas preguntas. Así que Belén, por ahí prontamente las profes te están invitando de nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, y bueno, acoplarme a lo que dijeron las autoridades del colegio, Belén, muchas gracias siempre por tu buena predisposición en los 2 webinars que tuvimos. También a las autoridades del Observatorio de las Misiones por permitirte formar parte de esta propuesta. Y bueno, esperamos tenerte en otras oportunidades seguramente. Así que muchísimas gracias y a nuestros alumnos también por participar.